para que vengan las escrituras, para ver si esas cosas son así o no, como hacían los bereanos, que cuando Pablo les predicaba, ellos iban a las escrituras a comparar las enseñanzas de Pablo, a ver si esas cosas eran así. Y ese es el deber de usted y de mío, estudiar la Biblia. Ha llegado la época de que el hombre necesita la luz de la verdad. El mundo necesita la verdad, usted la necesita, pues búsquela en la Biblia y deje de ser un juguete de los hombres. Usted no tiene por qué vivir a tientas y pedirle permiso a hombres para ir allá. Hasta permiso se pide hoy en día en las iglesias para usted hacer cualquier cosa, como si usted fuera un esclavo y esto fuese su amo. Así debemos estudiar la Biblia, para que nosotros podamos tener un criterio personal de la verdad y andar a la luz de ella. Aquí, en esta parte del libro Deseado de la Gente, yo voy a leerle algunas cosas que se detallan. Este libro tiene, si usted quiere, cómprelo en la misión de la Iglesia Adventista, el deseado de toda la gente. Y usted verá que este libro se tiene como la mejor descripción que existe de Jesús fuera de la Biblia, acerca de la vida de Jesús. Y dice aquí al principio, encabezando el capítulo 9, que desde sus más tiernos años, el niño judío estaba sujeto a reglas, rodeado por los requerimientos de los rabinos. Noten, por los requerimientos de los rabinos, no de las escrituras. Había reglas, no conocimientos de la Biblia, porque ellos se habían espantado y habían inventado un manual de iglesia que tienen la mayoría de la iglesia hoy para poder manejar mejor a la iglesia y apartar de la Biblia. Reglas rígidas, ellos inventaron lo que se llama la Torah. Fue un manual, una descripción detallada de la ley de Dios, según ellos, para enseñar al pueblo cómo Dios guardarla. Y eso llevó a errores grandísimos. Por eso es que hoy en día muchas personas dicen que el Estado está abolido, porque venga Jesús discutiendo referente con ellos acerca de puntos en el sábado donde ellos lo acusaban que Jesús no guardaba el sábado, porque Jesús sí guardaba el sábado. Para los judíos no había problema con la observancia del sábado, porque ellos sabían que el sábado, que ese es el día del Señor. El problema eran las reglas que estos hombres, para manejar sus intereses mejor, le habían puesto al sábado 1500 reglas. Pero ellos no la cumplían, se la aplicamos hoy en día, que las leyes existen para aplicarlas a los más humildes, a los más tontos, mientras los grandes viven a como les da la gana. Ahora bien, dice que eran reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables, oiga bien, reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar, inventados por ellos. Incontables reglamentos. Y hoy en día, todas esas religiones que usted ve en el mundo, hoy porque usted se pregunta qué tanta religión, porque no han seguido las escrituras como los judíos se extraviaron. Por eso Jesús reorganizó la iglesia con un grupo de 12 hombres, porque habían torcido el mensaje divino para salvar a la humanidad y lo habían tomado para ellos. ¿Y en qué forma? Para negocios. Y menospreciaban a todo. El que no era judío era un perro. Sin embargo, ellos eran tan dignos de muerte y de desprecio delante de Dios como el más vil pecador de cualquier nación. Cuando nosotros conocemos la verdad y no obedecemos, somos más dignos de muerte y de rechazo que el que anda por ahí que nunca ha hecho profesión de fe. Dice aquí que eran incontables los reglamentos, pero oigan lo que dice. Ahora vamos a ver cómo Jesús enfrentó esa situación desde niño. Oigan lo que dice. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. ¿Qué dijo Jesús de él mismo? Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan. Quiere decir que si Jesús es nuestro ejemplo y Él nos pide aquí que nosotros debemos hacer como Él hizo, frente a cualquier situación que atente contra la libertad de nuestra conciencia, de nuestra esperanza, nosotros debemos tomar la actitud que Jesús tomó, no importa la consecuencia. Dice que pero Jesús no se interesaba en esos incontables reglamentos que habían inventado los dirigentes de la iglesia. Así usted y yo hoy en día tampoco debemos someternos e interesarnos en estas enseñanzas baratas
y oscuras que se enseñan hoy en día y que usted no tiene claro. Usted aceptar una religión porque hoy la gente se le ha metido en la cabeza que pertenecer a una iglesia es ser cristiano. Eso es mentira. Usted puede seguir siendo tan impío y tan mundano como que anda el pecador común que anda por ahí, que no se interesa en la cosa de Dios, haciendo todo lo que le viene en gana. Eso no lo hace usted cristiano, porque Jesús identificó al verdadero cristiano por la conducta, por sus frutos lo conoceréis. Así como un árbol usted sabe de qué es por el tipo de fruto, así Jesús identificó al árbol cristiano, la persona humana que profesa ser cristiano, porque acata y obedece perfectamente la palabra de Dios, su palabra. Y él dice que él no se interesó en esas reglas rabínicas, así de los rabinos de hoy en día, los rabinos modernos que viven en los púlpitos enseñando tonterías y paseándose por ahí en el lujoso aparato mientras la iglesia se hunde en ignorancia y pecado. Nosotros debemos saber que Jesús, cuando vino aquí, encontró una situación que llamó a los dirigentes de la iglesia, lo llamó asalariado, que lo único que le interesaba era los intereses que recibían a través de la ignorancia del pueblo. Le llamó asalariado, pero en cierto momento lo llamó lobos rapaces y en otro momento lo llamó hijos del diablo, mentirosos, porque habían comercializado con la religión, como está pasando hoy en día. Está pasando hoy en día. Son muy pocos los ministros, hombres que funcionan como pastores, que son pastores. La mayoría son lobos, que se comen las ovejas, como dice Jeremías. Se comen la carne, se beben la leche y se hacen abrigos para cubrirse, mientras el lobo se lleva a las ovejas y que se lleve el diablo a esta. Yo teniendo mi vida acomodada y bien, eso está sucediendo. Dice, usted lo compromete, lo que está sucediendo en el mundo, usted lo saben, en el mundo religioso, y muchos miembros de la iglesia saben que es así. ¿Cómo debemos enfrentar eso? Estudiando las Escrituras y haciendo la voluntad de Dios individualmente y caminando con Dios y rechazando todo el plan de dominar nuestra conciencia y nuestra mente. Dice aquí, oigan lo que sigue, desde la niñez Jesús actuó independientemente de las leyes rabínicas. ¿Cómo? Desde su niñez Jesús actuó independientemente de las leyes de los pastores y dirigentes de la iglesia. Hoy en día te oye a los hermanitos, hermanos, que hay que obedecerle porque esos son esos representantes de Dios, como si fueran dioses. Dios lo puso en lugar de él. Yo digo eso, qué tontería. Que Dios puso a esos hombres en lugar de en la iglesia para que lo maneje a usted y lo engañe y le diga lo que tiene que hacer. No, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No, voy a repetir esto que Dios dice aquí. Desde la niñez, eso lo dice el deseado de toda la gente, Jesús actuó independientemente de las leyes rabínicas. Tuvo libertad, aprendió que su único maestro es Jesús y su único padre en materia de religión y de conciencia es Dios. Ningún hombre. Dios no ha puesto hombres en la iglesia para que la manejen a su antojo. Él puso hombres y mujeres, cada uno con dones, para que juntos, desde más humilde al que tenga el cargo de mayor responsabilidad, para que juntos, como un equipo, planeáramos la obra de Dios en la tierra para predicar el evangelio juntos, en armonía, sin distinción de clase, de raza ni de posición social, no para manejar a la iglesia como está haciendo, como si fueran amos y señores y lucrándose de ella. Jesús le dijo asalariado. Seguimos. Las escrituras del Antiguo Testamento, escuchen bien, eran su constante estudio. Desde su niñez, María enseñó a Jesús los principios del cielo y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Él solamente daba respuesta con la Biblia, sean los puntos religiosos, sociales, lo que sea. Él era un ser sabio y manejaba la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, llevándose de lo que éste le instruía. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. No pecó jamás, por eso su divinidad tuvo más influencia en la tierra que su humana carnal, su vida carnal. Y nunca pecó. Aquí dice que Jesús nunca hubo engaño en su boca y nunca pecó. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo de él que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue aquí. A medida que él comenzó a comprender
la condición del pueblo. ¿Qué Jesús empezó a comprender? La condición. ¿Y qué condición? La condición pecaminosa de la iglesia, de su tiempo. La iglesia estaba corrompida. En un cierto momento Jesús iba para el Monte de los Olivos, lo he repetido muchas veces aquí, y una grande multitud, porque donde quiera que viera la gente andaba con avidez, hambre de escuchar la verdad, como están ustedes y yo hoy en día. Y vio una multitud que le seguía grande. Dice que la Sagrada Escritura que miró hacia atrás y tuvo compasión de toda esa gente que andaban descarriadas como ovejas sin pastor. Dice que tuvo compasión de ellos. Así mismo anda la iglesia hoy en día. Anda descarriada, haciendo todo lo que da la gana porque sus pastores le enseñan que nada es nada, ni en vestido, ni en comer, ni en beber. Y que la ley de Dios está abolida y nosotros somos unos proscriptos de la ley. La ley no existe. Barbaridad. Sigue diciendo, los hombres se apartaban de la palabra de Dios, los hombres se apartaban de la palabra de Dios y exaltaban las teorías que habían inventado, como sucede hoy en día. ¿Qué es lo que exaltaban los hombres en los tiempos de Jesús? Los dirigentes de la iglesia, los inventos de ellos. Y hoy en día hay miles de iglesias que han surgido como inventos del hombre. Usted quiere saber que una cosa es verdadera, vaya a la Biblia y compare lo que yo digo y lo que hago con la palabra de Dios. Y déjese de verdad que esta es mi iglesia y que yo soy de ahí, que yo soy cristiano, porque voy en la iglesia, déjese de esa tontería. Dice Elena G. de White, la que escribió este libro, que de estar escrito en el libro de una iglesia no nos da a nosotros ninguna ventaja para entrar al reino de los cielos, ni asistir a una iglesia. Porque Jesús dijo que fuere fiel hasta el fin, este será salvo. Y si no os arrepentir, le dijo un día a un grupo dirigente, todo perecerá igualmente. Para Jesús no hay clase, no hay título, no hay nada, sino pecadores para ya ser llamados al arrepentimiento. Enfermos de pecado para ser sanados por el médico divino que es Él. Dios es el médico. Su palabra, la medicina, y nosotros somos los enfermos. Jesús es el médico divino. Sigue diciendo que los hombres inventaban, observaban ritos tradicionales que no poseían ninguna virtud, ni la filosofía ni los ritos no poseían ninguna virtud. Los ritos son una enseñanza religiosa a través de símbolos y cosas que nos enseñan lecciones, como la Santa Cena, que nos enseña que debemos ser humildes lavando los pies, que nos enseña a tomar el vino y a beber como símbolo de la sangre de Jesús, que significa que debemos aceptar su sacrificio, echando sobre nosotros la carga de la responsabilidad de representar a Cristo en la tierra y su muerte. Su servicio era una mera repetición de ceremonia, eso era. Y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. ¿Qué hacían los dirigentes de la iglesia? Que le ocultaban la verdad a los adoradores. ¿Sabían ustedes que hay un chingo de dirigentes? Muchos que saben que la ley de Dios es vigente y que es imposible que haya sido anulado por la gracia y por la fe. Porque la gracia es el don inmerecido que Dios nos ha dado, una oportunidad, una raza caída, para que podamos levantarnos de la desobediencia que es, y del pecado que es transgresión de la ley de Dios. Por la fe en Cristo somos perdonados porque su sacrificio pagó nuestro castigo, y la ley de Dios es la norma de conducta a seguir por un cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces aquí dice que ellos estaban destinadas a enseñar a los adoradores, pero que eran ocultadas. Así mismo hoy en día en las iglesias prácticamente se está prohibiendo hacer reuniones personales de hermanos que piden permiso para ir a hacer una reunión con 2 o 3 hermanos a su casa o a un lugar, como si tienen que pedirle permiso a su amo, a sus amos. ¿Quién ha dicho eso? Usted tiene que pedirle permiso a ningún pastor ni a nadie para usted hacer una reunión de estudio de la Biblia, sea en el patio de la iglesia, sea en el patio de su casa, sea en el campo, sea donde quiera. La Biblia no enseña semejante cosa, pero la iglesia se ha corrompido, se ha llenado de tinieblas. Y sucede lo que dice el profeta Jeremías. Noten, Jeremías 5:31, para que ustedes vean, si no es lo mismo que está pasando, y si que de todo tiempo, después que el hombre cayó en pecado, y empezaron a funcionar dirigentes y cosas en la iglesia, no ha sido lo mismo. Oiga lo que dice Jeremías, en el capítulo 5, el versículo 31 de su libro profético, oiga lo que dice, al final, que es el último versículo. Los profetas
profetizaron mentiras. Note, una pandilla de mentirosos, predicándole cosas halagüeñas en un momento que el pueblo estaba corrompido y que Dios había amenazado con enviarle una fuerza de ejército extranjero. En este caso fue a los caldeos en manos de Nabucodonosor, que en esos tiempos el pueblo estaba